Voces del Sur, Psicología y Comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz jueves en este día de Todos Santos, estamos justamente en el mes de noviembre, en el día 2 de las almas adultas, porque el día 1, según las tradiciones, es el día de las almas de los niños, y hoy a las 6 de la tarde, de acuerdo a las creencias culturales, a las tradiciones mexicanas, pues a las 6 de la tarde se van las almas adultas de regreso pues al mundo de los fallecidos, ¿no? Bueno, hoy bienvenidos. Hoy tenemos una plática de verdad con el maestro Fernando García Domínguez. Vamos a hablar sobre el tema representaciones simbólicas en las interacciones entre agentes educativos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH. Bienvenidos a su programa Voces del Sur, a través de Radio UNICACH FM 102.5 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. De verdad que nos da mucho gusto que nos esté usted permitiendo ingresar a su hogar a través de las frecuencias que esta emisora utiliza para llegar a los diferentes puntos de la geografía de Chiapas, de México y del mundo. Así que saludamos a la licenciada Guadalupe Moreno, gerente de este espacio de radiofónico. También a nuestro productor Mario Coutinho, a Eloísa Aguilar en operación técnica y por supuesto damos la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Fernando García Domínguez. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, José Luis, pues muy contento de poder compartir este espacio de difusión contigo. Muchas gracias. Bueno, pues le invitamos a que siga usted nuestras transmisiones en vivo desde las cabinas de la 102.5 FM UNICACH Radio, los teléfonos 961-61-818-72, 961-1256-658 y además puede usted enviar los mensajes por escrito por medio del WhatsApp. Puede usted hacerlo a través del número 961-284-1398. En nuestras redes sociales estamos en Facebook y nos encuentra usted como Radio Universidad 102.5 UNICACH FM. Así que también puede usted encontrarnos en X, antes Twitter, como @UNICACHFM. Y si usted desea enviarnos mensajes, algún escrito sobre alguna sugerencia, algún tema, puede usted hacerlo también en nuestro correo electrónico rpsicólogo@yahoo.com.mx para que usted pueda comunicarse con nosotros. Muchas gracias, así que con su permiso, bienvenidos. Voces del Sur. Bueno, pues el tema de hoy es representaciones simbólicas en las interacciones entre agentes educativos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH. Y para ello se encuentra con nosotros el maestro Fernando García Domínguez. Quiero comentarle que él es una persona que ha trabajado esta investigación justamente aquí en la universidad, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo, y ya lleva años estudiando este tema. Y nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros aquí en cabina en este mes, justamente la primera semana de noviembre. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, pues también muy contento, ¿no?, de poder empezar ya este penúltimo mes del año y con un clima muy, muy agradable y contento de estar contigo para poder platicar un poco de lo que hemos venido trabajando y estamos actualmente trabajando en este proyecto de investigación, que por lo menos plantea bastantes preguntas que yo creo que en los proyectos son siempre lo más importante, más que los hallazgos, son las nuevas preguntas que se plantean. Sí, justamente, y esto es como el hecho de la filosofía, ¿no?, que se va fomentando a través de interrogantes para descubrir nuevos horizontes, nuevas luces, nuevos conocimientos y saberes. Platícanos un poco en qué consiste estas representaciones simbólicas en las interacciones entre agentes educativos. Pues bueno, me gustaría comentarte que este proyecto de investigación deriva de un proyecto previo que, como parte de los estudios de maestría que también realicé aquí en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH,
realicé y que en su momento se llamó Nociones de Autoridad desde la perspectiva de estudiantes y maestros de ingeniería. El estudio se hizo en otro espacio universitario, en otra universidad del estado. Y pues como el nombre lo dice, a partir de ahí de lo que se trataba era de tratar de indagar acerca de las nociones que de autoridad tienen los jóvenes en este ámbito, por ejemplo el ámbito educativo y también los maestros. Desde la idea o la intención de tratar de identificar si hay lugar o no para pensar en una crisis de autoridad en diversas instancias de la vida pública de la sociedad. Se habla en ocasiones de eso, ¿no? Desde las instituciones educativas de diversos niveles, de las propias instituciones religiosas, desde el Estado con sus diversas instituciones y en particular con problemas muy fuertes como es el caso de la violencia en todas sus formas. Si esto está ligado o no con que las figuras de autoridad con el paso del tiempo y en particular en el presente tienen alguna suerte de desdibujamiento o hay algo en ellos que ya está siendo carente que permite que los sujetos ya no tengan una relación profunda con ellos como antes y que les regule entonces su conducta o les sirva también estas figuras de autoridad como fuentes para identificarse o no y construirse cada quien como sujetos. Bueno, esto digamos eran las preguntas básicas que tenían que ver con ese primer proyecto de investigación que fue el de maestría. Muy interesante porque pareciera sencillo comentarlo, sin embargo, pues estas circunstancias actuales de alguna manera reflejan la desconfianza hacia las autoridades, hablando de poder y de subalterno o de maestro-alumno o de Estado-nación, sociedad. Se va perdiendo esa confianza por las mismas características de comportamiento, de accionar de parte de algunas personas que han fungido como autoridad y en vez de servir como se espera, como la sociedad pues tiene esa esperanza, se han servido y han arrasado con todo lo que han tenido enfrente, ¿no? Y se han llevado hasta los últimos clavos de lo que han podido. Entonces creo que esto ha provocado una ruptura justamente en esta relación de la confianza entre quien tiene el poder, por un lado. Por el otro, me llama mucho la atención esta parte del poder de los alumnos. ¿Tienen poder los alumnos? Pues mira, son dos preguntas muy interesantes, porque esto primero que dices en relación al demérito o el desprestigio del que algunas figuras de autoridad, en particular, por ejemplo, del Estado, pero no solo ellas, porque a partir de los discursos de los alumnos y de los maestros con los que platicamos para esta primera investigación, pues uno de los hallazgos fue precisamente ese, ¿no? Comentarios que tienen que ver con el demérito, el desprestigio de algunas autoridades, la influencia de los medios masivos de comunicación, que ahora cualquier persona a través de un teléfono al instante conoce información de todo el mundo, ¿no? Y se difunde de manera mucho más rápida información que antes era pasada, digamos, por el filtro de diversos medios oficiales, ahora no. Pero no solo eso, bueno, hay también por un lado un factor muy importante que a veces pasa desapercibido y es este elemento de la estructura social, en donde hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con un sistema económico que está planteado de tal manera en que determina nociones de la vida, nociones del ser de cada individuo, propósitos existenciales, y que estos están alejados de lo que antes daba sentido a la existencia de las personas y que tenía casi siempre que ver con sentidos tradicionales, sentidos religiosos, sentidos éticos, morales, que casi siempre venían de la línea familiar, social, hacia atrás, ¿no? Actualmente se dice, ¿no?, que el sistema económico actual, que es eminentemente capitalista, hizo uso del discurso científico, de todos los hallazgos, digamos, que la ciencia desde el inicio de la iluminación empezó a construir, y empezó a plantear una noción de sujeto libre
en tanto conocedor de todas las causas y razones que motivan su conducta, sus emociones, sus pensamientos, ¿no? Y al mismo tiempo una idea de poder controlar a todos los elementos de la naturaleza, ya no solo procurarnos y guarecernos de ella, sino más bien explotarla con un propósito único, que es el de obtener una ganancia económica, ¿no? En este sentido, esta noción de vida también ha permeado, digamos, en las nociones y de las demás instituciones. El proyecto de investigación aborda o rodea, digamos, a figuras de autoridad que tienen que ver con las 4 principales instituciones humanas, ¿no? Por ejemplo, la familia, las figuras de autoridad de padre y madre, la escuela con la figura de autoridad del maestro, el Estado con estas representaciones que puede ser, ¿no?, el presidente, el juez, ¿no? Y por otro lado también la institución religiosa con cualquier denominación que pueda ser un ministro, pastor, sacerdote, ¿no? Entonces, abordando todas estas figuras, se ha notado que el discurso eminentemente capitalista que te digo ha procurado nuevos significantes que tienen que ver con libertad, con independencia, con igualdad, que van en demérito de esta relación no simétrica que era entre la figura de autoridad y quien era objeto de esa autoridad. Estaba planteada, digamos, desde una diferencia, no desde una posición horizontal. Esto es muy interesante, querido maestro, porque fíjese que pareciera que es una vuelta como de, quiero imaginarme, como la vuelta de un perro queriéndose morder la cola, y en dónde cae la responsabilidad formativa. Porque si hablamos de instituciones, algunos dirían, bueno, es que si lo vemos desde el punto de vista educativo, en la familia es donde corresponde esta parte formativa, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría marxista, se le puede llamar así, bueno, no, es que es el Estado, no, es que es la iglesia, no, es que son las, es el poder máximo que representan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Sin embargo, ¿en dónde pudiera empezar esta crisis entre el objeto de lo real y la incongruencia? Fíjate que se me hace muy interesante la pregunta, y tanto para el primer proyecto de investigación como este segundo, yo creo que el planteamiento original o la duda básica tendría que ser preguntarnos por qué los seres humanos vivimos en grupo. ¿Cuál es el propósito, si es que lo hay, de que nos juntemos unos con otros y no decidamos, o una familia no encuentra una pareja y mejor decide vivir en un lugar aislado que unirse, ¿no?, a una otra comunidad mayor? Porque creo que de ese sentido social, o sea, de esa razón por la cual los seres humanos nos juntamos en lugar de vivir independientemente, deriva el que podamos comprender desde la conformación y hasta la función de una figura de autoridad. Y esto tendría que ver entonces pensar que nos juntamos porque los seres humanos somos vulnerables, somos finitos, dependemos de cuidados desde el momento en que nacemos, no podemos vivir de manera independiente. Vivimos en un entorno que es riesgoso, que requerimos de trabajo para poder sustentarnos, para poder vestirnos, para poder guarecernos del entorno. Y en esa medida, si nos juntamos con otras personas, es más probable que tengamos éxito en poder salvar la vida, digamos, salir adelante, como se dice coloquialmente en cuanto a la vida, ¿no? Pero una vez que nos unimos, empieza también un otro proceso, que es un proceso social de construcción de conocimiento, que es a partir de la experiencia de vida de ese grupo en particular, que empezó un recorrido en su afán de vivir y subsistir, de trascender el tiempo, ¿no? Esa construcción de cultura implica, en esencia y en el fondo, una noción de vida, una noción de mundo, una noción de persona, una explicación de dónde venimos y una explicación de a dónde vamos. Cada una de las culturas pequeñas, medianas y grandes a lo largo de la historia han tenido explicaciones que van
esos sentidos, ¿no? En esos rumbos, que tratando de explicar eso y en esencia es sosteniendo nuestra existencia. Ahora bien, y como producto del primer proyecto de investigación, aquí es donde trato de diferenciar que esa existencia va en dos sentidos en el caso del humano. Somos diferentes a las demás especies animales en que la subsistencia sí implica una agresividad para poder subsistir, para poder conseguir alimento, para poder defenderte del otro, para poder reproducirte, para poder destacar del resto, ¿no? Hay una parte orgánica, impulsos, instintos, dirían en el caso de los animales. Pero los seres humanos somos tan complejos que tenemos una particularidad. Hablamos, hacemos representaciones de la realidad, tenemos un dispositivo en nuestra estructura, en nuestra psiquis, que nos permite representar el mundo y lo real, y eso nos hace muy complejos porque esta intención de trascendencia en la vida orgánica, vital, digamos, tiene una representación. Y las representaciones varían de grupo a grupo, de persona a persona, de tiempo en tiempo. Y entonces, por eso es tan compleja la relación no solo entre persona y persona, sino también entre familia y familia, entre comunidad y comunidad, entre país y país, porque cada uno de ellos va construyendo una representación simbólica del mundo y esto plantea pues sus divergencias con el otro y su complejidad de relación. Ahora, una figura de autoridad en ese mundo planteado, que como digo plantea dos retos, la subsistencia orgánica y la subsistencia vital, y por otro lado la subsistencia simbólica. ¿Qué es ser hombre en esta sociedad? ¿Qué es ser mujer en esta sociedad? ¿Qué es ser buen miembro de la comunidad aquí? ¿Qué es ser mal miembro de la comunidad allá? Ese tipo de representaciones, digamos, para tener éxito en esa empresa, es donde surgen figuras de autoridad, que son personas con experiencia, con habilidades, con conocimientos, en alguno de esos dos sentidos. Es bastante difícil el hecho de que una pareja, empezando por el comentario, se pretenda aislar del grupo, ¿no? Sin embargo, por el momento de esta misma relación de necesidad, al acercarse y pertenecer a un grupo, tienen que pagar, de alguna manera, dicho así, con violencia, ¿no? O recibir violencia a cambio pues, de esas atenciones. Someterse a las reglas, someterse a las normas, someterse a lo que el líder o al representante que fue nombrado por la propia comunidad o porque tiene el poder económico obliga, somete o representa simple y sencillamente porque tiene el poder directo o indirecto, ¿no? Y entonces allí se coarta esa llamada libertad. Porque el hombre deja es decir, esta pareja imaginaria deja de tener su libertad. Entonces, si hablamos de dos comunidades, cada uno viene arrastrando esta esfera, este grillete en los pies, al fundirse, porque cada uno trae su propia cosmovisión, su propia fantasía, su propio constructo, que al tratar de fundirse, pues chocan, ¿no? Y mientras uno le dice que es verde, el otro le dice que es azul, hablando de una familia, ¿no? Entonces, alguien por ahí tiene que ceder. Exacto. Sí, fíjate que bastante interesante, José Luis, porque tomando la palabra de un maestro cuando hablaba acerca de la relación con los alumnos y qué era lo que establecía ese vínculo alumno-maestro que implicaba que un alumno viera en un maestro autoridad, de ahí tomé una palabra porque él dijo es una conveniencia. Y no una conveniencia en el sentido coloquial que tenemos, no es una persona convenenciera, ese no, sino una conveniencia en estos dos sentidos de lo que yo te hablaba al principio, que tiene que ver con la subsistencia en el plano vital, orgánico. O sea, te incorporas a una comunidad en donde hay más probabilidades de éxito vital, de que prevalezcas, de que te defiendas del entorno, de que puedas reproducirte exitosamente, de que el gen siga hacia adelante, digamos, pero también te incorporas porque es conveniente, porque aquí encuentras sitio simbólico, digamos, un lugar en donde existas en el plano simbólico, en donde tu existencia encuentre relación, porque en el plano simbólico solamente hablamos
relaciones entre distintas significaciones. Entonces, en ese sentido, evidentemente, cada uno, desde el sujeto individual hasta el sujeto colectivo, implica ceder, efectivamente. Pues ahí también entra la cuestión de qué entendemos por libertad, ¿no? Pensar en esta libertad como aislamiento, la no relación, el no lazo social, yo no lo vería por ahí. Entonces, la libertad en el lazo social sí es aparentemente como una libertad paradójica, porque en el momento que te incorporas a un grupo, te asumes en un lugar, te da sentidos existenciales, pero también, bueno, puede quedar de lado algunos otros, ¿no? Que en esencia representan lo que a lo largo de cada comunidad siempre hay procesos de crisis. Casi siempre en una familia, si te has dado cuenta, a veces la familia opera muy bien, pero en alguno de los miembros a veces hace una crisis. El discurso de la familia se quiebra, el discurso de la familia se cuestiona. A veces en un grupo religioso el discurso opera muy bien y todos los integrantes de la comunidad religiosa están muy bien adaptados y funcionales ahí, pero de repente hace crisis en alguien. A veces un país opera muy bien, está todo en paz y de repente por ahí en alguna región hay algún quiebre. Y entonces en ese sentido, y precisamente esos quiebres es aquí también donde se cuestiona el hecho de pensar en una crisis de autoridad, qué tan malo pudiese pensarse, ¿no? Si hablamos de negativo, que cause problemas, porque en esencia todo proceso del devenir humano siempre implica ciertos estados en donde la tendencia cambia. Y una crisis pensada también como un cambio de tendencia entre un devenir histórico, un porvenir en lo que se tenía pensado y una divergencia, digamos, en el presente, pues puede pensarse, y eso también es parte de esta investigación, que es parte de un proceso de transformación de los grupos sociales y de las representaciones simbólicas que a su interior operan para dar sentido a las personas que forman parte de ese grupo y para controlar la conducta al interior de ese grupo. ¿Cómo de alguna manera, si hablamos del niño, hablamos del alumno niño, adolescente, incluso el universitario, el alumno de posgrado, se asume como alumno? Es decir, el aprendiz, digámoslo así, ¿no? Se asume como alumno ante la figura del docente, del profesor, que representa una autoridad, y esa autoridad puede ser por asignación, por designación o por reconocimiento de su conocimiento por los alumnos. Sin embargo, este hecho, en cualquiera de sus líneas, pudiera estar cometiendo arbitrariedades y violencias con sus propios alumnos, aspecto que pueden el alumno no encontrarlo en su casa, en su familia, ¿no? O viceversa. Puede encontrar violencia en su casa y en la figura que representa la autoridad del profesor no es así. ¿Cómo impacta? Pues sí, decía un maestro con los que platiqué para el trabajo de investigación, ¿no? Que cómo pensar, él lo decía al revés. ¿Cómo pensar en un alumno que viene a una institución educativa en donde sí hay reglas y proviene de una familia en donde ya no? En donde las figuras de autoridad del padre o de la madre están un tanto difuminadas, en donde ya la conducta ya no está tan regulada, digamos, y entonces llegan a una institución en donde hay reglas. Hay que recordar que la investigación la hice en una escuela, en una universidad donde se enseñan ingenierías. Entonces las ingenierías son ciencias rígidas y en esencia los maestros tienen esa particular también forma de pensar el mundo y de hacer las cosas. Y entonces, bueno, este contraste pues fue ahí destacado. Y lo interesante también es pensar que muchos maestros que tienen ya varios años de trabajar como maestros universitarios me han contado o nos contaron la diferencia que han notado en alumnos que estudiaron, no sé, hace 10, 15 años con los alumnos de ahora, y con ciertos rasgos que pudiesen hacer notar que la relación o el vínculo con el maestro ya no es la misma que antes. Este lugar que tú decías, que en el momento en que una institución educativa te coloca y te nombra como maestro y te pone al frente de un grupo,
pues ya te embiste, ¿no? de una figura. Pero esa relación que se dé con los alumnos no es en automático, no solamente porque te den tu nombramiento como maestro en tal universidad, quiere decir que el vínculo con el alumno en esta relación se va a dar necesariamente, ¿no? Hay elementos más complejos que, como tú bien dijiste, tienen que ver con la legitimación de ese lugar de autoridad. Y esta legitimación viene de diversas fuentes, unas de ellas que tú dijiste, que tiene que ver con el identificar en ese docente un saber, ¿no? Un maestro es una persona que tiene conocimientos, que domina una materia, que tiene ciertas habilidades, ciertas destrezas, pero no solo se queda ahí, porque también hay un plano, digamos, afectivo, hay un vínculo que tiene que ver con incluso lo pasional, porque hay discursos de alumnos que hablan de la pasión con la que un maestro habla acerca de lo que sabe, a diferencia de un maestro que sabe mucho de determinadas materias, temas, pero que en el momento de platicar de ello no lo hace con tanta pasión. Entonces dice, no, pues quien habla con pasión me convoca a mis compañeros. Y quien nada más nos habla desde el conocimiento y nada más, pues no es lo mismo, dice, ¿no? El involucramiento desde lo afectivo, desde la pasión, incluso así lo dice, habla con amor acerca de lo que hace. Y este factor también es bastante importante. Este aspecto nos puede llevar a pensar, como algunos radioescuchas posiblemente estén preguntándose, el trabajo docente, el trabajo del profesor en sentido ético, es de formar al muchacho para hacerlo una mejor persona, ¿no? Buen ciudadano. Y esa parte humanista, ¿no? Que el docente se entrega en cuerpo y alma con el alumno. Creo que ya esto ha quedado en el aspecto romántico, de alguna manera. Sin embargo, hay maestros que todavía, profesores en los distintos niveles escolares, hasta los de posgrado, que mantienen como esta mística, ¿no? Del humanismo, de ser, algunos dirían, los alumneros, ¿no? Pero se pierde esta parte cuando el maestro antepone su ego, antepone ese carácter salvaje que tal vez tiene, más que de la estrictez, y confunde al alumno y pierde el camino. Ya ni siquiera forma por un lado y deforma por el otro, ¿no? Y de alguna manera hay una violencia en esta parte, una violencia de poder en el alumno. Eso es por un lado. Por el otro, hay alumnos que son muy dedicados a su formación, son formativos, ¿no? Son autodidactas. Y a veces rebasan al profesor, porque hay profesores, como bien lo decía usted, no están bien preparados, ¿no? En ese sentido de valer su capacidad ante los alumnos, y en vez de que el profesor trabaje, motive al alumno, lo aplasta, lo oprime, lo ahorca, ¿sí? En este sentido, estos elementos, ¿cómo afectan al alumno? Mira, yo destacaría algo que comentaste que se me hace muy importante, que decías, bueno, tradicionalmente los maestros, anteriormente los maestros, buscaban hacer del alumno una mejor persona, ¿no? Ser mejor. Y esto lo ligaría con lo que te venía platicando acerca de que en cada grupo social, en cada tiempo, pues hay un discurso que da sentido a la vida, a las personas, una cosmovisión, diríamos, ¿no? ¿Qué es ser mejor persona en este tiempo? Este tiempo que está dominado por un sistema económico que plantea qué es el buen vivir, qué es el ser, qué es el éxito. Y todos esos planteamientos los hace todos en el orden económico, en el plano financiero. Incluso se dice que las propias universidades están inmersas también en este propio discurso.
un discurso economizado de las cosas. La educación planteada en el sentido de producir personas que salgan, que egresen y se inserten en un sistema productivo a trabajar, produciendo ganancia o consumiendo. Son los dos únicos sentidos del sujeto humano concebidos desde el sistema económico capitalista: producir o consumir. Digamos lo mercantilista, ¿no? Exacto. Entonces, si también la universidad está inmersa en este sentido y el propio trabajo docente, administrativo, todo está estructurado en ese orden, entonces, ¿qué es ser una mejor persona? ¿Qué valores, qué atributos, qué habilidades son las que se deben desarrollar en alguien para que logre conseguir esas metas? Creo que este texto que usted acaba de mencionar deja mucho de análisis, de reflexión, porque al aplicarle el sentido capitalista, el sentido mercantilista, este sentido económico a la educación, estaríamos hablando de que importa más el aspecto formativo que el conocimiento, ¿sí? Que el conocimiento en sí. Y si hablamos del conocimiento en sí como persona, estaríamos hablando justamente de la ética, de los valores, que esto ya pasa a segundo grado. Pareciera que desde el ámbito internacional, donde tienen que intervenir instancias económicas muy grandes que impactan, voy a atreverme a decir, en toda Latinoamérica, porque no solamente es un problema de México, es un problema en todas las universidades latinoamericanas. La línea es formar técnicos, formarlos para el trabajo, no formar los mejores seres humanos. Y Exacto. Creo que esto obliga de alguna manera a que incluso los maestros que tienen que de alguna manera respetar la currícula escolar, el plan educativo, pues tienen que llevarlo al pie de la letra. Y se meten y reproducen lo que los demás están haciendo de acuerdo a este planteamiento internacional. Quiero señalar, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿sí? La UNESCO y otras tantas instancias internacionales que de alguna manera se ligan a modificar. Entonces importa más el ser humano como un agente mecánico, repetitivo, ¿sí? Sin importarle sus características espirituales, del alma, formativas en ética. Y pareciera que al formar a estos entes, a estas personas en esta línea, pues dejan un gran portillo, una grieta en un retroceso a que el sujeto en un momento determinado, si las familias, las estructuras institucionales, como usted lo acaba de mencionar hace rato, no están preparadas para convertir en este retroceso a sujetos salvajes, actuar por instinto. Me recordé escuchándote un eslogan, ¿no?, de un producto para niños que dice: tú puedes hacer lo que quieras hacer. Y esto puede resultar problemático, ¿no? Porque por un lado nos resulta, o a algunos les parecerá muy positivo, ¿no?, pensar que una persona no tiene límites, ¿no? El límite es tus sueños, ¿no? Pero por el otro lado, ¿qué tal si a mí no me gusta trabajar y me gusta tomar lo que no es mío, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal que a mí me disfruto violentando a personas más débiles que yo? ¿Qué tal que a mí en una posición de poder disfruto, ¿no?, haciendo sufrir o violentando a otros? Y ahí sale otra de las preguntas que también se bordean en estas investigaciones y que tiene que ver con que si los seres humanos somos éticos por naturaleza o es una cuestión construida socialmente. Porque el planteamiento de la posmodernidad en la que vivimos, en la que el sistema económico capitalista es el que impera, se promueve a sujetos individualistas, a sujetos que viven en un presente, que te dicen, pues lo importante es el vivir el aquí y el ahora. No importa tu pasado, no importa el vínculo con tu familia, los que vivieron antes que ti. No importa lo que te hayan enseñado, porque eso ya no tiene valor. Lo que importa es que ahorita tú aprendas ciertas habilidades, destrezas,
que te permita conseguir los satisfactores que este tiempo te ofrece, ¿no? Y tampoco importa el futuro, porque como ya no hay explicaciones metafísicas acerca de la vida, ya casi las religiosas pregnan, ¿no?, en mucha gente, desgraciadamente, ya no hay una idea de un futuro más allá de la vida, ¿no? Y entonces lo que importa es el presente. Y aquí a disfrutar de un cuerpo que goza, sin límites. Así nos lo venden, aunque en realidad sabemos que el sistema económico, tú puedes hacer lo que quieras hacer siempre y cuando produzcas para contar con recursos para poder consumir lo que yo te ofrezco como satisfactor. No sé, podría yo pensar que hay una teoría en psicología que habla sobre el aquí y el ahora. Y es justamente esta parte del reflejo económico, porque desconoce el pasado y desconoce el constructo del presente. Y una persona no puede vivir sin su pasado y tampoco sin construir su presente. Y para proyectarse también. Exactamente, o sea, ¿cuáles son los proyectos a futuro que pueda tener, viva o no viva? ¿Sí? Entonces esto puede llevar a la sociedad a una crisis como la que estamos sufriendo actualmente. Y que se viven de manera incluso casi fantasmática, ¿no? Si vemos a diario por todos los medios, vemos noticias que hablan de violencia a grados que nunca antes habíamos visto. Y también, por otro lado, vemos noticias, aquí en Chiapas, notas que hablan de que, como nunca antes también, se elaboran leyes, reglamentos, decretos, estándares, manuales, códigos que intentan regular la conducta entre las personas. Pero dice un filósofo, todas estas leyes como nunca antes ya no operan en el plano simbólico. Es decir, sí están, pero parece que estuvieran como palabra vacía porque en la gente ya no impacta. O sea, el que tú sepas o no sepas que esto es violencia es causal o no de que tú lo hagas o no lo hagas. Porque algunos dirán, es que yo no sabía, porque por ejemplo una de las estrategias ahorita, si alguna persona, por ejemplo en una institución pública, comete algún acto de hostigamiento o acoso sexual, una de las estrategias planteadas por las instituciones e instancias de gobierno en esta materia es sensibilizar. ¿Y qué tanto la sensibilización te va a transformar? Algo que ya está construido. Más allá de que tú conozcas de un concepto o no, más bien sería como reflexionar. Más bien sería dialogar en torno a cómo estás tú construido como sujeto, como persona, como hombre, como mujer, ¿no? Pero esto no es, como decíamos ahorita, no es todo en el presente, pues viene de una construcción, de reconocer a los que están antes de ti, de haberles dado o no un lugar importante como constructores de tu identidad, a tu padre, a tu madre, o las figuras que hayan estado cumpliendo esa función en el proceso de conformación como sujeto. Pareciera que en este diálogo y en estas respuestas mutuas nos lleva a obligar a pensar que tenemos una gran responsabilidad, la sociedad, en cada uno quienes la integramos, a obligar a pensar, a obligar a reflexionar, porque me lleva a pensar sus respuestas, querido maestro Fernando, en el hecho de que a veces los adolescentes se hacen estas preguntas existenciales: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿No? Pero se quedan allí, en el limbo. Entonces llega un momento en que empiezan a culpabilizar y no se dan cuenta por esa falta de análisis que ellos son los propios responsables de lo que piensan, de lo que actúan, de lo que dicen, ¿sí? Y que justamente este proceso de análisis, de reflexión y de llegar a una posible conclusión les debe permitir encontrar elementos de salida o de soluciones a sus propios conflictos, de separar justamente esta parte de ser meramente materialistas, ¿sí? Y olvidarse de alguna manera, por esta vertiginosa carrera que tenemos material, de lo espiritual, de lo formativo, de lo humano, de esta parte de la sensibilidad, porque vemos, por ejemplo, en las redes sociales tantos videos cortos de 5 o 10 minutos
de gente violentando a otra y hay un sujeto que los está filmando. Ah, sí. Se está perdiendo esa responsabilidad, se está perdiendo esa parte de la sensibilidad y nos deberíamos preguntar qué está pensando, si es que está pensando el sujeto que está filmando. ¿Ganar likes? ¿Ganar qué? Muy interesante este planteamiento porque precisamente esto tiene que ver con la explicación que intentaba dar hace rato, con los sentidos de vida y con los sentidos de éxito y con los sentidos de bienestar que te plantea un sistema. Efectivamente, por ejemplo, una persona que graba, una persona que sube a una de estas plataformas de comunicación global, ¿por qué tiene más valor eso? El resto, porque lo reconoce. Porque un instante de ser conocido, un instante de luz, de cámaras, de likes, es más importante que el fenómeno mismo, el suceso, el acontecimiento terrible a veces que están grabando, que están evidenciando, pero porque el propósito está del otro lado. O sea, si tú has escuchado, muchos padres de familia comentan que tienen niños que dicen que ya no quieren estudiar, que quieren ser influencers, por ejemplo. Y nosotros podemos decir, qué cuestionable eso. Pues no cuestionable, más bien nos cuestionemos nosotros como sociedad. ¿Por qué le estamos dando valor a ciertas ocupaciones que al final, para una persona que se dedica a eso, pues en el plano de la noción de vida que plantea el sistema, pues es una persona exitosa, es una persona conocida, que le va bien económicamente, que aparentemente vive como quiere y hasta con más cosas, que recibe marcas de ropa, recibe espacios para ir a comer en lugares muy vistosos, para viajar, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad le está dando lugar a eso. ¿Por qué esperamos que no se le resulte atractivo a un niño? Hay que ver hacia dónde voltean a ver los padres. Pues hay que recordar que para los hijos en formación, la mirada de las figuras paternas es importante. Lo que ellos ven, lo que ellos destacan es a donde voy a voltear a ver, porque ahí están las cosas de valor. Y si cuestionamos que un hijo esté permanentemente tratando de ver una tablet, un teléfono, viendo redes, y pues también voltemos a ver a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Vemos en esta parte también del docente, del alumno, como figura de autoridad, padre, sociedad, personas que la integran como poder. Como también las personas a través de las redes sociales van perdiendo ese sentido de valor humano y se convierten en mercancías. Hay una red social, TikTok creo que se llama, no hay otra más, el fan no sé qué, donde las mujeres de diversas edades salen vendiéndose. Salen vendiendo su cuerpo, salen vendiendo su imagen, su desnudez, ¿sí? A modo de ganar seguidores, y eso representaría en un momento determinado ingresos económicos, que incluso se ha convertido, si se puede decir, estas redes sociales mencionadas, como en intermediario de una prostitución abierta. Porque no le encuentro otra explicación. Sí, es ahí donde también nos podemos volver a preguntar. No tanto más bien escandalizarse del hecho, sino de por qué la sociedad le está dando lugar y hasta valor al producto, digamos, de esa ocupación. Porque las personas que se dedican a eso, podemos ir a espacios universitarios y preguntarle a jóvenes, y es muy probable que conozcan a jóvenes, hombres o mujeres, que se dediquen a eso, o sea, que utilicen este medio para producir ganancias, ¿no? A partir de la venta de imágenes propias, ¿no? Y por un lado podríamos pensar, bueno, ¿por qué ya no es reprendido por las figuras de autoridad de donde provienen, ¿no? De los hogares? Por un lado nos preguntaríamos, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué a ellos mismos no les representa lo que anteriormente pudiera ser cuestión de vergüenza o culpa, ¿no? Ya, porque la vergüenza o la culpa ya no es un elemento que forme parte de nosotros, y que en algunas
hipótesis, es una cuestión que hay que preguntarse, que qué tanto nuestra conducta moral, ética, tiene que ver con un sentimiento de culpa originario, ¿no? Hay planteamientos que dicen que sí, y las tendencias, digamos, de crianza, algunas tendencias de crianza moderna, están sustentadas más bien en la razón, en el diálogo con la persona que está en proceso de ser formado, ¿no? Voy a dialogar acerca de que no hagas esto porque esto es malo para ti, o es bueno para ti, o esto es malo para otro. Y bueno, sería cuestión de analizar, de hacer más estudios en torno. Algunos dicen que no es muy efectiva la razón para los actos de educación. Es cuestión de hacer más estudios en torno a eso. Y bueno, regresando un poco al tema del proyecto actual de investigación, que ya es representaciones simbólicas en agentes educativos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del UNICACH, es tratar de plantear, digamos, todo este escenario grandote del que estamos platicando, de una situación que parece global, tratar de aterrizarlo en un escenario más cerrado, en un espacio simbólico digamos, que es la facultad, en donde interactúan ya no solo maestros y alumnos, sino decimos agentes educativos, porque también hay personal administrativo, hay otras personas que interactúan, que trabajan y que en su conjunto establecen un espacio en donde hay relaciones de poder, relaciones de intercambio, forcejeos, conflictos. Y precisamente tratando de dialogar con algunos de estos agentes, esa es la labor de la investigación, es tratar de identificar en los diálogos, en lo que nos cuentan acerca de las relaciones con nosotros aquí en la facultad, algunos elementos que sean como el sustento de estas representaciones que puedan operar o no como reguladores de conducta en los sujetos que habita al alumno, en el sujeto que habita al maestro, en el sujeto que habita al administrativo, ¿no? Y que al mismo tiempo también, porque bueno, esa es una hipótesis, que las figuras de autoridad tienen dos funciones. Por un lado, regular conducta, regular el deseo, y por el otro lado, aportar elementos para que nos identifiquemos con ellos, construirnos como sujetos. Entonces, no sé si por ahí has escuchado que algunos dicen: todas las preguntas existenciales que alguien va y platica en algún tipo de terapia, psicoterapia, siempre se reducen en dos: ¿quién soy y qué quiero? Y entonces estos dos sentidos de los que te he hablado, el simbólico, ¿quién soy? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser ingeniero? ¿Qué es ser psicólogo? Va en ese plano, ¿no? ¿Y qué quiero? En el plano del deseo, en el plano del orgánico, de la pulsión también. Entonces, bueno, a eso queremos llegar, ¿no? De eso estamos tratando de abordar, de rodear todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos ahora en el ámbito de la facultad. Sin embargo, en el estudio que usted realizó en estos dos planteamientos, en estos dos planteamientos, ¿a qué conclusión llegó, querido maestro? Bueno, lo que te platicaba al principio, que pensar en crisis es cuestionable en el sentido de que en el devenir humano siempre hay cambios de tendencia. Y una crisis puede pensar como un cambio en una tendencia de que venían siendo las cosas de determinada manera y de repente dejan de serlo así. Y implica un cambio. Entonces todo devenir es parte, digamos, del proceso vital, tanto de una persona como de las comunidades. Aquí lo que habría que, como te digo, pensar, no está pensado ahí, y que no está colocada, digamos, esta posible crisis, este posible cambio en la figura de autoridad, paradójicamente, porque ahorita platicábamos acerca, ¿no?, de que pareciera que son las figuras que ya cambiaron, ¿no? El representante de la institución del Estado, actos de corrupción, prestigio por los suelos, sabemos todo lo que hacen. El docente de mérito también en muchas ocasiones, conductas que se conocen ahora y que pues no son aceptadas, la iglesia no se diga. Pero si tú lo contrastas esto con lo que también hablaba, de este discurso que es el que establece y define el orden de las cosas, el sentido de las cosas actual, y que el que está en turno es el del discurso, el sistema económico capitalista, es pensar más bien en esos sentidos
que tienen que ver con el plano netamente económico. Entonces todos están interesados en llegar a eso, al éxito económico, a tener reconocimiento, a vivir de determinada manera, a vestir de determinada manera, a viajar de determinada manera, a gozar de determinada manera. Entonces todos estos figuras de autoridad, el sentido que tendrían que tener, las habilidades que tendrán que desarrollar y por lo tanto las personas, alumnos, aprender, tendrán que ser en ese sentido. Pues. Entonces lo cuestionable más bien es un cuestionamiento hacia la sociedad en su conjunto, pensar qué sentido le estamos dando a la vida, hacia dónde pretendemos ir, qué entendemos por vida, por ser, por futuro, hacia dónde apuntamos. Pues. Si queremos seguir en este orden en donde solo importa lo económico, la gente cada vez va a hacer más lo que sea necesario, y cuando decimos lo que sea es lo que sea. La autodestrucción. Para llegar ahí. Lamentable. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Gracias al maestro Fernando García Domínguez, quien platicó con nosotros representaciones simbólicas en las interacciones entre agentes educativos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH. Gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación a este programa. Esperamos tenerlo posteriormente en una siguiente ocasión para que nos platique sobre pues cómo van los avances en materia de investigación en esta nueva fase, que le deseamos muchos éxitos en su investigación, en su Muchísimas trabajo. gracias, José Luis, y pues al contrario, muchas gracias por la invitación, y claro que sí, conforme vayamos recogiendo los hallazgos vamos a tratar de compartirlos porque de eso se trata. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho también a Mario Coutinho en controles técnicos, por supuesto a Eloísa en controles técnicos y bueno, pues a nuestra gerente. Soy José Luis Roque, nos escuchamos en la siguiente ocasión el próximo jueves en punto de las 4 aquí en Voces del Sur. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, UNICACH